Buenas tardes, es un placer estar aquí con un grupo de ciudadanos europeos reunidos en Bilbao, reflexionando sobre nuestro futuro, que es el nuestro como ciudadanos europeos, ¿no? Y no es fácil hacerlo, parece, para algunos de nuestros políticos. Yo no sé si los asesores a los cuales se refiere John le dicen que hablar bien de Europa pierde votos, y ellos no tienen el coraje de la inteligencia suficiente para dirigirse a los ciudadanos como personas adultas. Vamos a ver, Europa hoy es el 7% de la población del mundo y gastamos el 50% del gasto social del mundo. El 7% de la población producimos el 25% de la riqueza del mundo. De esto estamos hablando. Y estamos hablando de que somos ciudadanos de este mundo en el cual solamente parece que vemos problemas. España tiene aproximadamente el 24%, 24-25% de gasto social, Rumanía el 17%, Francia el 33%, pero México tiene el 7,5%, China el 8%, la India el 2,3%, etc. Es decir, que a veces tenemos que ver la situación de nuestros problemas en la perspectiva que produce el tiempo, y sobre todo viajar un poco por el mundo para entender lo que en el argot se habla del modelo social europeo. Yo creo que es único en el mundo, a pesar de las dificultades. Pues bien, empezaba la conversación hablando de ciudadanía. Claro, nosotros tenemos la inmensa suerte de ser ciudadanos del País Vasco, según el Estatuto de Autonomía, de ser ciudadanos españoles a través de la Constitución española y de ser ciudadanos europeos a través del Tratado Constitucional. Y en nuestro costado del Tratado de la Unión Europea no es constitucional, no lo fue por culpa de algunos franceses que se rebelaron, ¿no? Pero bueno, tenemos un pasaporte que nos da un derecho de ciudadanía que es importantísimo. Yo no entiendo por qué aquí algunos nacionalistas aldeanos nuestros quieren renunciar a la ciudadanía europea, porque si quieren irse de España se van a ir de la Unión Europea, como es lógico. Yo no entiendo este afán de los nacionalistas de todo tipo, no solamente los nuestros, que son más conocidos y conocemos su inteligencia limitada, pero hay otros que conocemos menos y podemos pensar que son inteligentes, como por ejemplo los británicos. Pues han tomado la decisión más estúpida que podían tomar unos ciudadanos, ¿no? En un referéndum, irse de la Unión Europea sin saber cómo. Y ahora están discutiendo que no quieren firmar el acuerdo de divorcio. No se sabe si se quieren ir de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia, de la Unión Fiscal, de la Unión Aduanera. Bueno, ahí siguen enredados. Entonces, yo creo que la ciudadanía europea lo introdujo Felipe González en el Tratado de Maastricht. Y por primera vez el Tratado de la Unión Europea reconoce a todos los ciudadanos europeos, es decir, ¿quiénes son los ciudadanos europeos? Los ciudadanos nacionales de la Unión, los que tienen la ciudadanía nacional en la Unión Europea. Y tenemos las 4 libertades fundamentales. La libertad de comerciar, bienes y servicios, la libertad del movimiento de capitales y la libertad de circulación de trabajadores y la libertad de establecimiento de residencia en otro país diferente de donde tenemos la ciudadanía. Y además tenemos el derecho de voto en las elecciones europeas, aunque no residamos en el país de nuestra ciudadanía, a participar en las elecciones locales, aunque no residamos en el país de nuestra ciudadanía,
tenemos el derecho de petición al Parlamento Europeo, podemos recoger 1 millón de firmas para hacer una propuesta legislativa al Parlamento Europeo, y tenemos el derecho a la protección consular. Es decir, esto es lo que somos gracias a que somos europeos. Yo no he oído todavía a los políticos españoles decir. Bien, no me voy a enrollar mucho. Yo creo que hoy tenemos estamos en una encrucijada. En términos generales podemos ir por 3 caminos. El camino de los británicos, que es por marcharse, no sabemos cómo, volver al Estado-nación y por lo tanto salirse de la Unión Europea, con la esperanza además de que otros les sigan. Yo creo que eso va a terminar como el Rosario de la Aurora, como bien sabemos. Pero esto me preocupa menos. Han elegido los ciudadanos británicos, no todos, porque los jóvenes no fueron a votar, y los galeses y los escoceses votaron para seguir en la Unión, y los ciudadanos de Londres también, y los de Manchester y los de Liverpool. Pero bueno, han decidido marcharse la mayoría de los que votaron. Pero me preocupa menos. Yo creo que hoy el otro camino de esta encrucijada es lo que yo llamo la deconstrucción desde dentro de la Unión Europea. Es el proyecto de Bannon, el proyecto de Stefan Bannon, el proyecto de Salvini, el proyecto de Orbán, el proyecto de los nacionalistas diversos que hay en Polonia, en las repúblicas bálticas, en la República Checa, en Eslovenia, en Francia, por supuesto, y hasta en Finlandia con los auténticos finlandeses, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proyecto? Y aquí conocemos algunos de los nuestros que están ahora en Vox organizando un proyecto similar. Lo que quieren es volver a los años 60, a que Europa sea solo un mercado común, sin nada más, sin políticas comunes, sin Carta de Derechos Fundamentales, sin tutela judicial de los derechos de ciudadanía, sin libertad de movimiento, sin libertad de circulación, volver a los estados-naciones y probablemente a los estados-naciones de raíz cristiana, es decir, poner nuevos curas, nuevos obispos dirigiendo el rebaño del pueblo, ¿no? Que ya dejáramos de ser ciudadanos. Y la tercera alternativa en esta encrucijada yo creo que es la de continuar. Es el camino que ha explicado John, de Jacques Delors y de la historia de los fundadores de la Unión Europea. Es decir, marcar un objetivo e ir dando los pasos que se puedan dar poco a poco en la buena dirección. Es decir, ir construyendo una Europa, como decía Alberto, que cada vez sea más federal. Porque no olvidemos que la Europa no es soberana. Los soberanos son los Estados miembros, que pactamos un tratado para compartir soberanía, para dar a la Unión Europea competencias exclusivas en algunas materias y compartir otras materias entre las instituciones europeas y los Estados miembros, pero todavía se mantiene un núcleo duro de asuntos donde el Consejo Europeo tiene que trabajar por la regla de la unanimidad. Es decir, los Estados miembros no han soltado la soberanía nacional y no se aplica el procedimiento ordinario de la colegislación entre el Parlamento y el Consejo, el sistema de mayorías cualificadas, que luego si queréis os lo explicaré, que es complejo, pero bueno, en los asuntos que tiene que ver con asuntos de justicia y asuntos de interior, es decir, cooperación policial, cooperación judicial, fronteras, asilo, inmigración, se mantienen muchos rasgos todavía de carácter confederal, es decir, el bloqueo de los Estados miembros. Hace falta la regla de la unanimidad, por ejemplo, para decidir el número de inmigrantes o de refugiados que recibe un país, y por eso se bloquean muchas cosas. Pero lo mismo pasa en política exterior y de seguridad. Hemos creado una alta comisionada para la política exterior y de seguridad, la señora Mogherini, pero en realidad, si leemos el tratado dice que es responsabilidad del presidente del Consejo y que para todas las acciones que se pongan en marcha hace falta la unanimidad en el Consejo. Es decir, en los temas de inmigración, asilo,
fronteras, cooperación policial, cooperación judicial, política exterior de seguridad, ahora el debate sobre el ejército europeo, todas estas cosas, hace falta la unanimidad. Por lo tanto, es muy difícil llegar a acuerdos, como decía Alberto, que funcionen. En otros asuntos el procedimiento funciona, con críticas y será más razonable. Pero bueno, este es el camino que yo creo que tenemos que seguir la Unión Europea, y esperemos que los que vayan por este camino conformen mayorías sólidas en el Parlamento Europeo. Por eso es tan importante que la gente que no quiera volver atrás vote. Luego podrá tener una orientación más liberal o más conservadora, pero que haya un acuerdo fundamental para seguir caminando. Bien, yo me voy a referir, para terminar, a tres aspectos que forman parte. Yo no he hablado de la gobernanza económica, de la gobernanza del euro. Yo creo que me voy a referir a tres aspectos que forman parte de la agenda política de los próximos años, que no tienen que ser objetivos a largo plazo, que tienen que ser fundamentales. En primer lugar, tiene que ver con la Europa de los valores. El tratado define perfectamente los valores y se han desarrollado de forma insuficiente. Cuando me refiero a los valores, se refiere a la calidad de la democracia y el Estado de Derecho. Yo trabajé en los últimos tiempos allí, antes de abrir el expediente a Polonia. A Polonia se le ha abierto un expediente por la falta de calidad del Estado de Derecho, con la manipulación del Tribunal Constitucional por parte del gobierno. Se le va a abrir un expediente a Hungría, a Orbán, y probablemente cuando deje la presidencia de Rumanía se le va a abrir un expediente también por vulneración de las reglas del Estado de Derecho. Es decir, hay una dinámica en Europa, no me da tiempo a desarrollarlo, de construir un modelo con poca calidad democrática de funcionamiento de sus instituciones, lo que se refiere a un sistema bastante iliberal. Todo lo que tiene que ver con la calidad de la democracia, el Estado de Derecho, protección de los derechos fundamentales, igualdad protección de las minorías, igualdad de hombres y mujeres, el pluralismo político, es decir, todos estos asuntos que están definidos en el tratado y que además, por lo tanto, hay base jurídica para poner en marcha políticas activas por parte de las instituciones europeas. Yo creo que esto va a estar en el primer punto de la agenda europea en los próximos años, como mecanismo de defensa de los valores de las sociedades libres, abiertas, democráticas y sociales. El segundo aspecto, hemos hablado antes un poco, la política de inmigración, asilo y fronteras. En materia de asilo, la base de la legislación y por lo tanto de las obligaciones nuestras no están en los tratados europeos, sino en los convenios internacionales derivados, elaborados después de la Segunda Guerra Mundial, basados en la Convención de Ginebra. Por lo tanto, aunque no estuviéramos en la Unión Europea, tendríamos la obligación de acoger, en base a las obligaciones internacionales, a los solicitantes de asilo. La Unión Europea además ha desarrollado legislación. Yo he hecho varios dictámenes en algunas de estas legislaciones en materia de procedimientos de admisión y de la elaboración de un estatuto de protección subsidiaria, que eso sí es nuevo. Por ejemplo, muchas personas, yo he visto hoy en España, que son solicitantes de asilo, no se les ha concedido el asilo, pero tienen un estatuto de protección en base a la legislación europea que les permite vivir y trabajar transcurridos, me parece que son 6 meses. No sé si son 6 meses o 12. Es decir, y con garantías de devolución, de no devolución, a no ser que fuera por un delito y una decisión judicial. ¿Dónde está el problema? Este sistema de asilo, a trancas y a barrancas, ha ido funcionando. España recibía pocos solicitantes de asilo, los países nórdicos recibían más, Francia recibía bastantes, el Reino Unido, pero en condiciones de crisis en el mundo normales funcionaba.
pero con las crisis derivadas de las guerras del Asia, del Oriente Medio y del norte y del centro de África, ha habido avalanchas muy importantes de solicitantes de asilo, que el sistema europeo no estaba diseñado para ello. ¿Y dónde está el problema? El problema está en el Convenio de Dublín. El Convenio de Dublín dice que es responsable de estudiar la solicitud el país donde uno pisa. Y ahí la hemos liado. Con las llegadas de avalanchas de refugiados, donde llegan los refugiados a través de los medios que pueden, como todos haríamos en sus circunstancias, llegas a los